que quisimos hacer fue, que lo hicimos la semana pasada, hacer un relevamiento, que es lo que van a ver ahora, de dos predios, de dos cosas distintas que ustedes usan habitualmente, para que ustedes empiecen a encontrar qué cosa le preguntarían a ese modelo digital que van a encontrar. Porque le podemos mostrar una cantidad de casos que hemos hecho en estos 3 años, pero en esto particular, como es algo en lo que ustedes están trabajando todos los días y están viendo, los distintos organismos que están acá pueden llegar a encontrar qué pregunta le harían ese modelo. Porque en realidad lo que se hace con esto, ya ellos van a explicar más técnicamente, es tener el modelo digital de lo que se esté estudiando, de lo que se esté viendo en la computadora para hacerle preguntas todos los días. Y el principal valor que va a tener esto es la cantidad de preguntas que le hagamos a este modelo para encontrar respuestas acá adentro. La mayoría están, el tema es saber hacer las preguntas correctas. A ver, los drones son dispositivos aéreos que hace tiempo se están usando para distintos fines. Básicamente los conocemos siempre por el tema de imágenes que tienen que ver con imágenes, ya sea para televisión, espectáculos deportivos, ese tipo de cosas. Pero la capacidad que tienen estos aparatos de equipar distintos tipos de sensores ha dado que ese uso se pueda usar en otras industrias. Yo voy a hablar un poquito de lo que habla la legislación argentina, porque los drones se encuentran regulados dentro de lo que es la actividad aerocomercial. Por lo tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil establece algún tipo de pautas y parámetros que tienen que ver con su uso. Básicamente tenemos los distintos usos, el comercial, el recreativo, todo lo que hacemos nosotros, lo que se haga, así sea dentro de una entidad pública como puede ser la de ustedes, es lo que se enmarca dentro de lo que se entiende para la legislación como uso comercial. ¿Por qué? Porque se le está dando algún fin, puede ser con fin de lucro o sin fin de lucro. El uso recreativo es el que puede darle cualquier hijo de vecino. Lo que les decía antes, los sensores y las videocámaras o distintas cosas que integran, básicamente hay lo que se listan ahí son 4 tipos de cámaras, que son, en este caso, cámaras que tienen que ver con el espectro RGB, que es el que toma cualquier cámara de video o fotografía, como vemos en nuestros celulares. Las multiespectrales, que son cámaras que dividen la banda de la imagen para ciertos fines, como pueden ser los que tienen que ver con el algo. Y las térmicas y las termográficas que pueden tener distintos tipos de aplicaciones, incluso algunas que tienen que ver con, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, detección de ciertas patologías. Bueno, eso es espectro visual. Vamos a algunas cuestiones. Los drones tienen que estar registrados, tienen que estar patentados en la Argentina a través de un procedimiento que establece la ANMAT. Aquellas personas que los vuelen tienen que ser pilotos y deben rendir un examen de idoneidad, ya sea técnica como teórica, y además un examen psicofísico que se renueva cada 4 años. Y después hay que contar con distintos tipos de autorizaciones conforme a las operaciones que uno vaya a realizar. Si uno quiere operar en distintos tipos de lugares, tiene que tener alguna autorización que puede ser permanente o puede ser transitoria. Y también hay que contar con seguros. Los usos de los drones comerciales pueden ser públicos o privados. Públicos son aquellos que están relacionados con alguna institución pública, y los privados es lo que hacemos todos los que estamos del otro lado. Bueno, esto lo pasamos. Tanto los drones como los carnets, para poder manejarlos, se dividen en esas categorías que tienen que ver respecto de su peso máximo de despegue. Esto quiere decir que incluye el peso del dron, su batería, y también en el caso de drones que pueden llegar a transportar algún objeto, como pueden ser los drones que se utilizan, que por ahí han visto que no son masivos, pero existen, que son para paquetería, o incluso drones para uso agrícola que llevan algún tipo de líquido o sólido para su expansión. El peso máximo de despegue tiene que ver también con lo que llevan ahí en ese recipiente, y se clasifican en estas clases. El más común es la clase B, que son drones de hasta 5 kilos, que es lo que más abunda en el mercado, lo que más se ve para este tipo de aplicación. La legislación argentina solo permite volar en dron si el dron lo estoy viendo. Y ese viendo tiene una
limitación de 200 metros de radio y tiene que tener con una línea de visión directa. Es decir, tengo que mantener contacto visual directo con el aparato todo el tiempo. Y ahí ustedes me dirán, che, pero entonces la mitad de los vuelos que hay de dron que hace todo el mundo no se pueden hacer. Bueno, sí, no se pueden hacer. Pero se pueden hacer mediante dispensa o mediante autorizaciones especiales, que son los vuelos que se llaman fuera de la línea de vista. La legislación es sumamente restrictiva, esos son todos los prohibidos que tiene, y ahí vuelvo a esto de no se puede volar nunca dron, no, en teoría no, pero bueno. Todas estas limitaciones son mitigadas mediante un manual de operaciones que tiene que hacer el explotador, ya sea público o privado, que utilice esta tecnología. Los techos de altura también están limitados, 120 metros, que también son techos de altura que se pueden desbloquear específicamente si uno necesita alguna tarea muy específica, pero para el uso de fotogrametría y lo que vamos a ver en estos ejemplos, generalmente nuestros vuelos rondan entre los 60 y 80 metros sobre nivel de terreno y sobre punto de despegue, porque los drones, en general estos, miden su altura respecto al punto de despegue, es decir, establecen un cero en el lugar de despegue. Por lo tanto, nosotros vivimos en el terreno y que tenemos ciertas variaciones en los niveles de terreno. Para cierto tipo de trabajo tenemos que tener en cuenta cuál es la variación que tiene ese terreno natural para que el dron copie y podamos garantizar una calidad de fotogrametría pareja en toda la superficie. Bueno, se lleva un libro de vuelo como si fuera un vuelo de avión y este es el dron, en el caso del que nosotros tenemos de uso específico. Hay otros, pero bueno, la tecnología que tiene este dron es el trabajo junto a una base RTK, que esa base RTK le permite geoposicionarse más precisamente dentro de información GPS que lleva cada foto que se toma a través del dron. RTK, ¿qué es? Transmisión de información en tiempo real, Real Time Kinematic. Hace lo mismo que hace un GPS diferencial, solo que en vez de tomar una posición puntual, lo va haciendo con el vector moviéndose. Sí. Bueno, ese es otro dron que es multiespectral, que es lo que les comentaba hoy, que es para el aero. Después tenemos estos drones que también se pueden utilizar para algunos fines. Nosotros lo hemos usado mucho para lo que tiene que ver con relevamientos fotogramétricos de patrimonio construido, ya sea monumentos, iglesias, ese tipo de cosas, porque es un dron que por ahí nos va a generar un buen modelo visual que nos va a permitir observar un montón de cosas en lo visual, nos va a permitir tomar medidas dentro de ese modelo. Quizás pueden llegar a tener algún margen de error, pero bueno, son medidas que en este caso uno necesita priorizar la calidad visual antes que la precisión a la hora de tomar una medida o generar algún plan. Y el Mavic Enterprise es un dron que tiene cámara térmica. Estos son los drones con los que nosotros trabajamos, hay otros, que permite también, bueno, observar cierto tipo de estructuras, tendidos eléctricos y más cosas que en su variación de temperatura nos estén brindando alguna información, ya sea de un funcionamiento correcto o incorrecto. Bueno, el Agra T30 es lo que les explicaba también de un dron que es para uso agrícola. Esos son drones que cargan 30 kilos de sólidos o líquidos para su expansión. El dron es una herramienta que tiene infinidad de usos. Bien, nosotros vamos ahora al uso específico. Nosotros obtenemos el dato de medición o de relevamiento del terreno mediante la famosa, y que ya estuvimos mencionando, fotogrametría. ¿Qué pasa? Cuando la fotogrametría era convencional, uno siempre hablaba de imagen. Bien, uno tenía una foto tomada desde determinado ángulo en una cámara métrica, una cámara con dimensiones internas conocidas, a la cual podía hacer una relación conociendo algunos factores como la altura de vuelo, el tamaño de la película, el tamaño del píxel, para obtener medidas en esa imagen plana. ¿Cuál es la limitación de una imagen plana? Nosotros sabemos que siempre que pasamos de un objeto de 3 dimensiones a un objeto de 2 dimensiones, necesariamente se van a producir deformaciones. Antiguamente esta deformación se paliaba haciendo una superposición y creando un mosaico de esas imágenes, es decir, tomábamos muchas fotos de una sola zona para empezar a tratar de ver el objeto siempre desde el cenital, siempre desde lo más arriba que se pueda, que era el lugar donde presentaba menores deformaciones. Como avanza un poco la tecnología, se empezó a usar lo que era la estereoscopía.
seguramente alguno de ustedes lo ha oído nombrar. ¿Qué consistía esto? Se tomaban 2 fotos con un grado de superposición alto y se colocaban en un estereoscopio, que era un aparato que me permitía ver una imagen con un ojo y la otra imagen con el otro. Entonces, como nuestro cerebro está acostumbrado a hacer el procesamiento de reconstruir esa tercera dimensión con 2 imágenes planas, bien, ambas imágenes tenían cada una de un ojo, se lograba intuir esa tercera dimensión que se perdía en la imagen plana. Pero hasta acá siempre hablamos de intuir. Bien, todo eso dependía muchas veces de la percepción del observador. Esto cambia cuando llega el no tripulado a la escena. ¿Por qué? Porque el no tripulado no solo ve el mismo objeto desde 2 ángulos distintos, sino que lo ve desde cientos de ángulos distintos. ¿Por qué? Porque lógicamente se cubre en una zona, se ve ese objeto desde cientos de ángulos distintos porque se lo toma de distintas imágenes y además se le acompaña con el dato del geoposicionamiento. Es decir, el dron sabe en qué lugar del planeta Tierra está volando. Sumado a esto, además de que la cámara es métrica, también se le añade un dato adicional que es el ataque. ¿Qué es el ataque? El ataque es el ángulo que tenía el vector en el momento de la toma de la imagen. Antiguamente, cuando nosotros hablábamos de aviación convencional, nosotros sabemos que un avión se mueve básicamente en 3 ejes. Esos ejes eran el cabeceo, el alabeo y la guiñada. El dron reemplaza esto porque muchos multirotores perdieron esa idea de frente, ya que pueden hacer vuelo estacionario, volar incluso hacia atrás o hacia los lados, así que se habla de ángulos de ataque. ¿Qué guarda el dron cuando realiza la fotogrametría? 3 ángulos, kappa, phi y omega, que son los ángulos que estaban relacionados a los movimientos de un vector aéreo. Entonces, ¿qué pasa? Con toda esa información que recopilamos gracias a todos los sensores con los que cuenta un vector aéreo tripulado, podemos establecer un punto en el espacio siempre que se cumplan estos parámetros. La posición GPS, que en realidad es GNSS porque ya se toman en cuenta otras constelaciones dependientes de otro sistema, bien, eso hace que por ahí el vuelo del dron sea medio restrictivo porque si hay menos de 20 satélites el dron no despega porque no puede realizar su tarea específica. Bien, como la gente que nos acompañó a campo por ahí sabe por experiencia. El segundo requerimiento es la imagen JPG. Acá vamos a hablar acá hablamos de RGB simplemente para llevarlo todo a una sola dirección. La fotogrametría que utilizamos nosotros. Bien, hay otro tipo, pero vamos a enfocarnos en uno solo. Una imagen RGB necesariamente formando un par estereográfico. ¿Qué quiere decir? La mínima unidad con la que nosotros vamos a trabajar siempre es 2 imágenes, nunca se trabaja con 2 imágenes, pero lo mínimo que se requiere para hacer fotogrametría es 2 imágenes con un grado de superior al 80% de superposición, para que ese objeto sea visto de un mínimo de 2 ángulos distintos. Y la otra, como yo ya les decía, la imagen, la información adicional que se le imprime a esa foto, que tiene mucho que ver con la hora del día, con el ángulo de ataque que estaba al momento de hacer la toma y la información de todos los sensores, el GPS, el IMU, etc. Bien. Vamos con el procesamiento, ¿bien? Que necesariamente este proceso ya no es manual, ¿bien? Porque son una cantidad enorme de datos que no pueden ser analizados lógicamente por un usuario. Necesariamente se tiene que hacer por un software de procesamiento. ¿Qué hace el software de procesamiento? Va tomando cada uno de esos datos obtenidos individualmente, bien, la foto por un lado, el geoposicionamiento por otro, un índice que ahí está lo que son los ángulos de ataque y la precisión. El valor de precisión que está cargado en ese índice tiene que ver con la cantidad necesaria de satélite que se daba en el momento de la fotogrametría. Ha pasado también de que el dron despegaba con 20 satélites y en aire recibía 25, o ha pasado que ha despegado con 20 y en aire recibía 17. Muchas veces no penaliza la operación porque una vez que el dron empieza a volar entiende que necesariamente tiene que terminar esa tarea, pero me va a dar a mí un informe con cada vez que se perdió señal, que a veces puede ser 1, 2, 3, 5 imágenes, y cada vez que perdió conexión con la estación terrena también. Bien, la estación terrena lo que va haciendo es seteando su posición constantemente y tirándole al dron el vector de corrección que le dice, le da como un punto de referencia, por así decirlo, ¿bien? Esto es muy a grosso modo. Tengo una consulta. Sí. ¿Y cuántos puffs pones? ¿Cuántos puntos de apoyo? Depende de la zona. Por ahí, no sé si todos saben lo que es un puff.
Bueno, un PAF es un punto de apoyo fotogramétrico. Antiguamente fotogrametría se llamaba así. Hoy en día, en lo que es la nueva fotogrametría, vamos a llamarlo, lo que es drone, se habla de GCP, Ground Control Point. ¿Bien? Depende de la precisión que yo necesite y de la extensión que tenga el terreno. El RTK lo que ofrece por manual es que si la extensión no es mayor a 10 hectáreas, con el RTK es suficiente. Yo, particularmente, como estoy ahí en el medio de lo que es la fotogrametría tradicional y la fotogrametría más avanzada, soy de usar al menos 4 o 5 puntos. ¿Bien? Pero depende mucho del nivel de precisión que vos necesites, depende del método con el que vos obtengas ese dato. No es lo mismo tomarlo con una estación en trip, con una antena conectada a alguna de las redes del IGN, que tomarla con un GPS diferencial. ¿Bien? Y la otra es con el nivel de detalle que vos tengas en la imagen. Bien, si vos tenés un tamaño de píxel de 2 centímetros y tu precisión nunca va a bajar por debajo de eso, porque lógicamente te lo va a absorber. Al error te lo observa el tamaño de píxel. Bien, esos son todos factores a tener en cuenta a la hora de certificar una precisión, por así decirlo. ¿Bien? El PAF va más atado a lo que es la Pero vos certificación. después, por ejemplo, altimétricamente, vos tomás... Eso iba a decir como comentario, el PAF te corrige el Z, digamos. Sí o sí, porque si nosotros hemos hecho una comparación de hacerlo con PAF y hacerlo sin PAF. En estado plano, o sea, sería en XY, prácticamente no tenés diferencia. Sí en el Z. En el Z podés multiplicar hasta por 4 la diferencia. Yo lo pregunto porque yo trabajé muchos años en una consultora y usábamos el drone, habíamos adquirido en su momento, y bueno, lo manejábamos así, usábamos el PAF y bueno, y después tenías la estación permanente tomando, que después se ataba a alguna estación del IGN, claro, para poder tener, porque bueno, nosotros teníamos para presentar proyectos sí o sí con cota IGN, proyectar en PAF y toda la historia. Sí. Entonces por eso preguntaba lo del PAF, porque bueno, me acuerdo que era bastante importante el tema del PAF. Por ahí si vos tenías poco PAF, cuando llegabas al PIX, se complicaba el tema. Bueno, depende también con qué dron era. Yo no me acuerdo. Por ahí te pregunto por qué. Porque cambió mucho, no era lo mismo la gente que volaba por ahí. Del Phantom 3 al Phantom 4 cambió mucho, sobre todo con la tecnología RTK. El Phantom 3 necesariamente necesitaba una cantidad enorme de PAF, porque el GPS no tenía la precisión necesaria para poder armar mucho el modelo. Por eso es que se llenaba de PAF. Hoy en día es necesario porque lo hemos visto que hemos tenido que hacer algunas correcciones. Si bien estaban dentro de todo ubicados en zona, estaban desplazados, es necesario el tema del GCP, pero depende mucho del uso que vos le vayas a dar a tu modelo. No es lo mismo, por ahí, perdón si hablo demasiado técnico, no es lo mismo tener precisión absoluta que precisión relativa. A nosotros nos ha pasado de que había arquitectos que querían hacer una reconstrucción de una iglesia, por ejemplo, y a ellos la precisión absoluta les daba bastante igual, porque ellos iban a establecer su propio acero. Para que hablemos a grosso modo, a la iglesia la iba a armar y la iba a armar bien. Si la iba a ubicar en la coordenada que realmente tenía que estar, era otro cantar. Bien, como a ellos no les interesaba la coordenada, a ellos les interesaba más que nada lo que era la precisión absoluta. Trabajando con la antena ya no hizo falta hacer Claro, pero por ejemplo, otro tipo de ejemplo, un movimiento de suelo en un determinado terreno acotado, tampoco necesitas PAF, porque ahí vos trabajás con la cota relativa, digamos. Entonces vos trabajás, eso te captura todo el terreno y directamente haces en el ISO del terreno, digamos. Y no te interesa si que tenga cota IGN ni que sea compatible con el resto, digamos. Bien. Bien, vamos a ir un poco más rápido, así les mostramos cómo quedó un poco el terreno. Esto tiene que ver un poco con todo lo que le estaba diciendo. Nosotros utilizamos el programa Pix4D, que lo que hace es nuclear toda esa información y lograr, sí, esta vez establecer un punto en el terreno. Bien, estableciendo millones de esos puntos, logramos reconstruir lo que vendría a ser un modelo digital de toda esa zona relevada. Vamos a decirlo así, de la zona externa relevada, ¿bien? Ahí ya después vamos a hablar un poco de lo que fue la experiencia de los drones, pero hay que tener en cuenta de que el dron va a tomar todo lo que esté en la superficie. Si hay copa de árboles y el árbol es muy denso, le va a dar el punto ubicado siempre por encima de la copa de los árboles, ¿bien? Más que nada para que se den una idea, esto sería un resumen de lo que hace el programa, ¿bien? Establece primero una serie de puntos en el espacio, bien,
de ese objeto relevado mediante la información que esa que yo ya les decía. Une esos puntos en lo que se llama malla de triángulo, que es el modelo que tienen en el centro. Y después, gracias a que tiene la información de la imagen, añade esa textura, añade ese color para lograr crear un gemelo digital de eso que se está relevando. Bien, eso es un resumen muy acotado de lo que hace el programa. Y acá, tiene que ver con lo que habías preguntado vos, trabajando con la tecnología de RTK, fíjate que cada una de las imágenes se logra ubicar porque tiene un punto de referencia al cual hacer un vector de corrección. Si no se tiene, empiezan a algunas discrepancias en Z, en X y en L que hacen, en X y en Y que hacen que esa imagen no se logre ubicar bien en el espacio. Bien, y estos serían, como para que tengan una idea, esto no se trabaja, el producto terminado, vamos a decirlo, no se trabaja con un software específico, sino que la información es compatible a gran cantidad de software que seguramente a ustedes con más de uno de estos tienen que estar bastante familiarizados. ¿Ven? Este es el software Click4D donde... Mapper, exactamente. Este fue el terreno que ustedes nos pasaron, que queda en calle Garrigó. Calle Garrigó, terreno que teníamos que relevar, que era el que tienen ustedes para el análisis. Lo que se puede ver es una densa vegetación, que por ahí es un poco la limitación que tiene la fotogrametría, que nos toma los puntos de la copa de los árboles. Entonces lo que hace es deformar el modelo. Por ahí lo ideal sería tener un terreno que esté descubierto, como en este caso, una vegetación baja. Quería hacer una demostración de que, por ejemplo, en el caso que no fuera tan denso como esto, o suponiendo que sí, complementándolo con una técnica GPS, yo puedo segmentar, o sea, clasificar la parte de vegetación densa. Ahí está libre, ahí lo elimino, y a estos puntos los compatibilizo con un software GPS, digamos. Y entonces compatibilizo los puntos de los alrededores con puntos dentro de la zona que eliminé. Pero ahí deberías interpolar el mismo software. O sea, le estarías dando voces, más o menos, bueno, con lo que tengo en el entorno plano. Yo creo que hay dos maneras, digamos. Una manera es esa, hacerlo dentro de ese mismo software. Y otra forma es, una vez procesado, generar la superficie en el civil, por ejemplo, y en el mismo civil acomodarlo. Quería mostrar que además de tener la nube de puntos y poder sacar otra información que ahora va a pasar el civil y se va a poder ver lo que se analizó, quería también rescatar lo que se puede usar para tomar data, o sea, los datos de las fotos. El crudo está dentro del software. Entonces, además de hacer análisis del modelo digital y de la nube de puntos, nosotros también podemos corroborar el estado en que quedó la foto. Bueno, y no sé en ese momento cómo está la traza. La precisión que nos dan estos modelos puede servir para prever o analizar cursos de agua y cotas de descubrimiento, para eso. Sí. Sí, análisis hidráulico sobra, digamos. Sí. Bueno, acá quedó como más o menos un flujo de trabajo. Cómo se trabajaría con esto es a esa nube de puntos, la trasladamos al civil, generamos la superficie y dentro de la superficie yo después le coloco el ortomosaico para tenerla de fondo y trabajar y estar ubicado en lo que se está trabajando. Y bueno, ahí se puede hacer el análisis que quieras, digamos. Yo acá le saqué las curvas de nivel del terreno, no se alcanza a ver bien, pero tiene buena resolución. Están las curvas del nivel del terreno, una alineación para saber el perfil longitudinal y perfiles transversales para estudiar el terreno, que sería lo mínimo para estudiar una factibilidad o saber en qué condiciones está el terreno. Acá en el perfil transversal se ve, esta es la parte que no tiene vegetación. Es dentro de todo uniforme y el pico lo hace acá justamente por esa parte. Y después estos son los perfiles transversales que fueron cortando todo el terreno. Y bueno, describe dentro de todo bien. Acá se puede ver claro el arroyo, cómo está marcado. Y bueno, ya en esta parte empieza ya a deformarse por la vegetación, digamos, ya ahí ya no es compatible con la realidad.
hay que destacar la velocidad de tiempo. O sea, está bien. En este caso, si tomamos desde el día 1 que empezamos a querer trabajar con esto, tardamos más en intentar volar que Tron vuele que en hacer todo este trabajo, digamos. Y con esto podemos seguir haciéndole consulta desde el inicio del proyecto hasta el final. Lo ideal sería que este tipo de trabajos esté continuamente a lo largo de la obra y que cada certificado tenga adjunto un ortomosaico de fondo, digamos. Lo que les quería mostrar era que en función del BID exige que los drones, que el BID exige el uso de drones y lo solicita que estén en el inicio del proyecto de etapa inicial hasta el final, hasta el conforme a obra. El último conforme a obra tiene que también tener adjunto un ortomosaico. Esto es una obra, yo trabajé para el BID, esto es una obra de infraestructura en Toma Nueva y Arenales, donde, bueno, yo sin saber sobre las solicitaciones del BID, yo creía que la mejor forma de llevar una obra adelante era con un sistema de esto. No lo usé al Civil 3D, sino que el Civil 3D o los sistemas AutoCAD por ahí son un poco engorrosos para trabajar y a mí me pedían informes día por medio de lo que estaba pasando. Entonces, el software para mí compatibiliza cualquier capa de CAD o lo que sea, es el QGIS. Es un software donde nosotros podemos generar un entorno común de datos y hacerle continuamente consulta.